He sido camionero por casi 15 años. Esto me pasó en 2017. Estaba manejando de noche por el desierto de Mojave, en California, rumbo a Arizona. Creo que estaba entregando electrodomésticos. La verdad no lo recuerdo bien. Todo estaba completamente oscuro en todas direcciones. Los faros de mi camión estaban muy débiles en ese tiempo y llevaba años posponiendo arreglarlos. Normalmente no notaba la diferencia, pero esa noche, como no había prácticamente otros autos en la carretera, se hacía muy evidente. Recuerdo tener que forzar la vista cada pocos minutos para distinguir el camino a lo lejos. Eso solo ya podría haber sido una historia de terror. Estuve debatiendo detenerme un par de horas y esperar al amanecer, pero no quería perder tiempo. Necesitaba desesperadamente el dinero en ese momento. Así que seguí manejando aunque no fuera del todo seguro. Pensé que, como el camino era prácticamente una línea recta, estaría bien. Creo que faltaba como una hora para que amaneciera, cuando vi algo que se acercaba rápido en la distancia. Preocupado por atropellar a un animal, frené de golpe. El camión se detuvo chillando y entonces vi lo que tenía enfrente. Un auto con las luces intermitentes encendidas. Lo raro era que estaba exactamente en medio del camino, literalmente sobre la doble línea amarilla. Lo aún más raro era que la puerta del copiloto estaba completamente abierta. Mi camión se detuvo a tal vez un pie de distancia de chocarlo. No por presumir, pero siempre me he considerado una persona bastante intrépida. Por eso no estaba asustado cuando vi el auto. Estaba más curioso que otra cosa. Pensé que tal vez alguien necesitaba batería o ayuda. Retrocedí el tráiler un poco y me orillé. Pensé en poner bengalas, pero decidí no hacerlo, ya que no había visto ningún otro vehículo en toda la carretera aparte de ese. Bajé del camión y caminé hacia el coche. Era una noche cálida y extrañamente quieta. Recuerdo pensar en lo raro que era que casi no hubiera viento. Estaba todo muy silencioso. El único sonido era el tenue clic de las intermitentes, resonando por lo que parecía todo el desierto. Al acercarme, recuerdo perfectamente que era un Ford Fusion rojo bastante nuevo. Me aproximé con cautela, la puerta del copiloto seguía abierta, rodé el auto y me quedé en seco. Estaba completamente vacío. Me aseguré de revisarlo todo, los asientos traseros, cualquier lugar donde alguien pudiera estar recostado. Literalmente no había nadie adentro. Empecé a sentirme mucho más inseguro. Yo esperaba encontrar a alguien que necesitara ayuda, tal vez alguien que se hubiera dormido en un lugar muy estúpido, pero no esto. El coche estaba totalmente vacío. Empecé a voltear nerviosamente por encima del hombro, girando la cabeza en todas direcciones. Sentía que alguien iba a salir de la nada a atacarme. El problema era que estaba tan oscuro que solo podía ver lo que alcanzaban a iluminar los faros de mi camión. Todo lo demás era absoluta negrura. Era inquietante. Por un momento pensé en volver al camión y largarme, pero contra mi mejor juicio decidí seguir investigando. Miré nuevamente el interior del coche y todo se veía normal. La llave seguía puesta en el encendido, aunque el motor estaba apagado. Salí del auto y me dirigí a la cajuela. Pensé, ¿qué? Voy a revisar. Intenté abrirla, pero no se movió. Estaba cerrada. Tomé la llave del encendido y la desbloqueé, pero aún así no abría. Parecía estar atascada desde adentro. Abrí la puerta trasera y traté de acceder a la cajuela por el asiento. Para mi sorpresa, se abrió. Dentro había 3 bolsas negras de basura arrugadas, junto con una cuerda que mantenía la cajuela cerrada. Recuerdo mirar una vez más por encima del hombro. Antes de estirar la mano hacia ellas, todo parecía despejado. Estaba a unos 5 centímetros de una de las bolsas cuando sonó el disparo más fuerte que he escuchado en toda mi vida. Del susto me golpeé la cabeza contra el techo. No pensé nada. Aventé las llaves sobre el asiento delantero y salí corriendo hacia mi camión. Mientras subía a la cabina, escuché una voz raspa gritando desde la distancia. ¡Hey! Lo gritaba varias veces y sonaba como si se acercara rápido. Me lancé dentro, encendí el camión y metí la velocidad lo más rápido que pude.
Recuerdo estar maldiciendo cuando el motor se apagó un segundo. Justo entonces lo vi. Mientras el tráiler comenzaba a avanzar, vi a un hombre parado junto a la cajuela del coche. Era bajo, robusto, pelirrojo. Llevaba overol y botas altas hasta la espinilla. En la mano izquierda tenía una pala pequeña. En la derecha, un rifle de cacería viejo. Nos quedamos viendo por unos segundos mientras yo pasaba frente a él. No se veía loco ni nada. Tenía una expresión de preocupación. Cuando pasé, soltó la pala y empezó a agitar los brazos y gritó varias veces que me detuviera. Yo no pensaba quedarme ahí ni un segundo más. Por el retrovisor vi cómo corrió detrás del camión unos segundos antes de volver corriendo a su coche. Era obvio que quería que me detuviera, pero no había manera de que lo hiciera. Aceleré más de lo que debería. Unos 5 minutos después, pensé que ya estaba a salvo, hasta que vi unos faros acercándose rápido detrás de mí. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Llamé a la policía y le conté lo sucedido mientras el coche se pegaba completamente a mi defensa trasera, tocando el claxon sin parar. Yo no sabía qué hacer aparte de seguir diciendo y rezar para que no me embestiera. Después de unos 15 minutos, se me cruzó enfrente y frenó de golpe, obligándome a desacelerar. Estaba a punto de estrellarme con él cuando por fin vi luces de una patrulla más adelante. El Ford se desvió a la derecha y se adentró a toda velocidad al desierto, desapareciendo. Me detuve y esperé al oficial. Le conté todo frenéticamente, pero el inútil decidió levantar un reporte en lugar de ir atrás del tipo. Me molesté muchísimo. Le dije como 2 veces que aún podía alcanzarlo si iba en ese momento. El policía me dijo que no me preocupara y que harían una búsqueda completa en cuanto llegara apoyo. Me dejaron ir y dijeron que me llamarían si tenían alguna actualización. Nunca me llamaron. Ninguno de mis amigos tiene una historia tan loca como esta, y la he contado más veces de las que puedo recordar. Sé lo que estás pensando, que ese tipo seguramente estaba enterrando cuerpos, pero eso no explica por qué tenía una pala tan pequeña o por qué me persiguió. Además, las bolsas eran demasiado pequeñas para algo así. Algunos amigos creen que quizá estaba desmembrando algo. Por mi propia tranquilidad prefiero pensar que estaba enterrando animales, tal vez un perro enfermo o serpientes peligrosas. La verdad, no tengo idea. Lo que sí sé es que desde esa noche nunca más me he sentido cómodo manejando por el desierto, o en el peor de los casos, manejando de madrugada. Esto me pasó 3 meses después de entrar a trabajar a mi primera empresa. Yo era prácticamente tan nuevo en este oficio como se puede ser. Estaba manejando desde el sur de Nueva Jersey hasta Lafayette, Indiana, un viaje de 12 horas. 12 horas manejando tal vez no suenen tan locas, pero súmale el hecho de que acababa de completar un viaje de 8 horas y eso pone todo en perspectiva. Quería terminar las entregas lo más rápido posible, así que decidí manejar durante la noche. Llegaría a Lafayette justo antes de las 3 de la mañana. Todo iba bien. Prácticamente no había otros autos en la carretera, así que pude empujar el tráiler un poco más rápido de lo normal. A la mitad del viaje, recuerdo estirar la mano hacia la consola central para tomarme un Red Bull, pero no había ninguno. Claro, había olvidado reabastecer mi camión después de mi entrega anterior. Golpeé el tablero un par de veces, gruñí de frustración sabiendo que tendría que parar en algún lugar. No hay nada que odie más que tener que hacer paradas durante mis viajes. Tal vez sea raro en eso, pero siempre me da muchísimo más sueño cuando detengo el vehículo, incluso si solo me detengo por 20 segundos. Al mirar el GPS, me di cuenta de que no tenía opción. O me quedaba dormido en la carretera, o me detenía a comprar una bebida energética. En mi cabeza esas 2 opciones eran prácticamente lo mismo. A regañadientes, entré en el primer paradero que vi. Literalmente no tenía ni idea de dónde estaba, probablemente en algún punto de Ohio. Fue demasiado tarde cuando me di cuenta de que en realidad no era un paradero. Parecía una gasolinera abandonada con una tienda de conveniencia reacondicionada. No sé si haya una mejor forma de describirlo. Como fuera, parecía haber otro Quick Stop no muy lejos por la carretera, así que pensé que, en todo caso, podría ir a ese.
Estacioné el tráiler y caminé hacia la primera tienda. Si soy totalmente honesto, esperaba que pasaran una de dos. O el lugar estaría abierto o la puerta estaría cerrada. Imagínate mi sorpresa cuando la puerta se abrió hacia una tienda completamente a oscuras. Miré alrededor esperando tener suerte y encontrar alguna bebida o botana olvidada. Justo cuando iba a darme la vuelta, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi un tenue brillo que provenía de una esquina del local. Caminé hacia ahí. El brillo venía de un cuarto trasero. La curiosidad pudo conmigo y abrí la puerta lentamente. Para mi sorpresa, había un refrigerador conectado a la pared. Con entusiasmo abrí la puerta, pero no había nada. Literalmente nada. Las repisas habían sido removidas, parecía como si todo el electrodoméstico hubiera sido vaciado por dentro. Mientras cerraba la puerta, estaba 90% seguro de haber oído un ruido en la parte principal, como algo golpeando el piso. Me quedé congelado durante unos 10 segundos. ¿Me lo había imaginado? De ninguna forma. Regresé en silencio al área principal y miré alrededor. Nada. Parte de mí quería seguir investigando, pero no tenía tiempo para eso. Salí por la puerta de entrada y prácticamente corrí hacia la otra tienda. Estaba abierta, gracias a Dios. Pagué mi bebida y regresé a mi camión. Algo de toda esta parada se sentía mal. Necesitaba volver a la carretera lo antes posible. Volteé una última vez hacia la tienda abandonada y noté que la puerta ahora estaba abierta. Estaba 100% seguro de haberla cerrado. No era mi problema averiguar qué estaba pasando ahí, así que encendí el motor y me incorporé de nuevo a la autopista. La cafeína empezó a hacer efecto y me sacó del cansancio bastante rápido. Mi mente empezó a divagar pensando en lo extraña que había sido toda esa experiencia. Supongo que un edificio abandonado o alguien viviendo ahí no es tan raro, pero mi cabeza no podía explicar ese refrigerador por más teorías que intentara pensar. Traté de olvidarlo y seguí manejando. Fue entonces cuando empecé a notar movimientos extraños en la cortina detrás de mí. El sudor empezó a correr por mi frente. Vi por el espejo retrovisor cómo la cortina se inflaba y se movía, aunque no tenía el aire encendido. Pensé lo peor. Había alguien en mi camión. No tenía ningún arma ni nada por el estilo, así que discretamente escribí la estación de policía más cercana. Ese trayecto fueron los 20 minutos más tensos y aterradores de mi vida. No dejaba de imaginar a esa persona extendiendo la mano para agarrarme o intentando provocar un choque. Finalmente llegué a la estación de policía. Detuve el tráiler lo más cerca posible y prácticamente corrí hacia el edificio. Mi camión quedó rodeado por policías. Cuando abrieron la parte trasera, lo que vi se me quedará grabado para siempre. Sacaron a 3 personas que parecían vagabundos, 2 hombres y una mujer. Llevaban ropa aguirena y estaban envueltos en mantas asquerosas. Uno de los hombres llevaba 2 navajas automáticas. Los 3 se negaron a decir ni una sola palabra. Solo me quedaban mirando mientras los esposaban. No tengo ni idea de qué querían y creo que nunca lo sabré. Hace 4 años trabajaba para un almacén en Dakota del Norte. Para quien no lo sepa, Dakota del Norte es uno de los estados más planos, lo que hace que manejar tráiler sea un poco más fácil. Pero eso también significaba que saltarse unas cuantas horas de sueño podía marcar la diferencia entre seguir empleado o ser despedido. Era un martes frío por la mañana en mayo. El inicio de la semana significaba que había más cargas que enviar, lo cual significaba más trabajo para mí. Quería terminar todo de una sola vez, así que tracé mi ruta hacia Montana con la idea de no detenerme a dormir ni una sola vez. Salí a la carretera unas horas después del almuerzo, esperando llegar a mi destino muy temprano a la mañana siguiente. Exprimí el tráiler todo lo que pude, yendo tal vez un par de millas por encima del límite.
Ya era tarde y recuerdo frotarme las costras de los párpados mientras el reloj pasaba de medianoche. Me costaba mantener los ojos abiertos, pero solo me quedaba aproximadamente 1 hora de camino. Así que apreté los dientes y seguí adelante. Mi amigo Tristán, que también era camionero, me había hablado de las sales aromáticas cuando recién empecé. Si no sabes qué son, básicamente son unos cristales dentro de un pequeño frasco. Das una inhalada y te despiertas por completo. Claro que había que tener cuidado. Usarlas muchas veces seguidas podía ser peligroso, o al menos eso me decía Tristán. Arden un poco en la nariz, pero siempre que necesitaba un impulso, recurría a ellas. Esta era una de esas veces. Inhalé con fuerza y tiré la cabeza hacia atrás, dejando que los reflejos se activaran. Sentí la adrenalina recorrer todo mi cuerpo y esperaba que esa sensación durara el resto del viaje. Pasó media hora y yo seguía sintiéndome fatal. Empecé a cabecear, hasta que el sonido del camión saliéndose hacia la orilla me sacudió por completo. Esto ya estaba siendo peligroso. Pensé que tenía que ahorillarme. Estaba completamente solo en la autopista, pero no había dónde detenerme. Solo bosque a ambos lados del camino. Reduje la velocidad buscando desesperadamente algún sitio para parar. A esa velocidad mis faros atravesaban mejor la oscuridad y pude ver más a mi alrededor. Entonces vi algo que me confundió. Había un vestido morado tirado en medio de la carretera. ¿Qué diablos?, pensé, frotándome los ojos. ¿Estaba alucinando? Parpadeé como 6 veces solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. ¿Era real? Me acerqué lentamente con el camión y lo miré mientras pasaba junto a él. En retrospectiva, esto debería haber sido una señal de alarma enorme, pero creo que estaba demasiado cansado para procesarlo. Unos 200 metros más adelante, pasé junto a unos zapatos. Para este punto ya estaba entrando en pánico. ¿Qué diablos estaba pasando? Seguí avanzando y rezando para encontrar pronto algún lugar donde detenerme. Mi viejo, David, era muy religioso, así que apreté la cruz que me había dejado y pedí que me ayudara. Más adelante vi mucha más ropa tirada, y parte de ella parecía ser ropa de niños. Ahora sí detuve el camión. El pánico empezó a apoderarse de mí. Algo estaba muy mal. Me quedé sentado en el asiento del conductor con el camión detenido. Esperaba que ocurriera algo, pero no pasó nada. Así que hice lo que mis instintos me decían. Bajé del camión y fui a revisar la ropa. Todavía recuerdo cómo el aire cálido de la mañana me atravesó la piel, ayudándome a espantar un poco el cansancio. Me acerqué al montón lo más cauteloso que pude. Efectivamente, era ropa de niños. Parecía haber prendas tanto de niño como de niña en el montón. Miré hacia el bosque, pero no podía ver prácticamente nada entre la oscuridad. Tenía la cabeza moviéndose todo el tiempo, pensando que esto podía ser una trampa. Decidí que no era asunto mío averiguar qué estaba pasando, así que regresé al camión. En ese momento escuché un crujido a la izquierda. Me giré bruscamente intentando ver qué era. Me quedé esperando algún otro sonido. 30 segundos después, escuché otro crujido, pero ahora del otro lado de la carretera. Mis instintos de supervivencia se activaron y corrí al camión. Me metí al asiento del frente, pero justo antes de cerrar la puerta, escuché el grito de un niño salir del bosque. Me congelé. El corazón se me salía del pecho. Estaba atrapado en una decisión imposible. No iba a pelear contra desconocidos en un bosque oscuro, pero tampoco podía abandonar a niños defendidos. Antes de poder decidir nada, otro grito casi idéntico sonó desde la misma dirección. Sin pensarlo, encendí el camión y apunté los faros hacia el lugar de donde venían los gritos. La luz alcanzó unos 30 metros dentro del bosque. Vi a 3 o 4 personas. Una de ellas sostenía una bocina enorme. Se escondieron detrás de unos árboles cuando los iluminé, pero alcancé a ver lo suficiente para entender lo que estaban haciendo. Estaban usando una bocina para fingir el llanto de un niño y atraer a gente al bosque. Me quedé en shock mirando el lugar donde se habían escondido. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero antes de terminar de marcar, escuché un golpe contra la carrocería del camión. Alguien había lanzado algo desde la dirección contraria. En ese punto ya había terminado. Volté al frente y pisé al acelerador a fondo. Mientras subía pude ver a una persona del otro lado del camino.
Gritó algo que no pude entender, pero antes de lanzar otro objeto, estrelló el vidrio del copiloto. Manejé la última hora en silencio completo. Estaba demasiado asustado para procesar lo que acababa de pasar, pero no había forma en la que me detuviera a dormir en ese bosque. Hice la entrega y luego me desplomé. Debí dormir unas 10 horas seguidas. Cuando desperté, lo primero que hice fue llamar a la policía, quienes me dijeron que investigarían el bosque y me darían cualquier actualización. Luego pensé en todo el asunto y en lo estúpido que había sido al bajarme del camión. Debería haber seguido mi camino sin meterme en problemas, pero la idea de que unos niños fueran secuestrados o algo peor era demasiado para ignorar. Hasta el día de hoy no sé qué es lo que esas personas intentaban hacer. No sé por qué no simplemente me atacaron cuando tuvieron oportunidad, ni qué planeaban hacerme si yo me metí al bosque siguiendo los gritos de los niños. En todos mis años de camionero, nada ha sido nunca tan extraño ni tan absolutamente aterrador como esta experiencia.